Viviendo bien, después de los 70, mis experiencias y aprendizajes. Hola queridos amigos, mi nombre es José, tengo 75 años y quiero compartir con ustedes algunas experiencias y aprendizajes importantes sobre cómo vivir bien en la tercera edad. A lo largo de todos estos años he aprendido mucho sobre salud, bienestar y la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Platicamos sobre esto? 1. Mi experiencia con dolores de rodilla. Me acuerdo como si fuera ayer. Estaba en mi caminata matutina habitual en el parque cerca de casa, algo que hacía desde hace años, cuando sentí un dolor agudo en la rodilla derecha. Era una mañana de otoño, y las hojas secas cubrían la banqueta del parque, donde solía caminar desde hace más de una década. Al principio pensé en ignorarlo. Después de todo, siempre fui muy activo y no quería disminuir el ritmo. Desde joven, cuando trabajaba como cartero, aprendí la importancia de mantenerme en movimiento. Pero mi hijo Juan, siempre atento y preocupado, notó mi incomodidad al verme cojear ligeramente durante nuestra tradicional visita dominical. Insistió en que consultara a un médico, incluso con mi resistencia inicial. «Papá», me dijo, «más vale prevenir que lamentar. Usted siempre nos enseñó eso». Fue una decisión acertada. En el hospital, el doctor Pablo, un ortopedista especializado en geriatría, me explicó algo muy interesante. Nuestro cartílago, que es como un cojincito que protege las articulaciones, se va desgastando con el tiempo. Es como la suela de un zapato que cuanto más se usa, más delgada se vuelve. Usó una analogía que nunca olvidé. Imagine una llanta de coche, señor José. Con el tiempo y el uso, se va desgastando. No significa que debamos dejar de manejar, sino que debemos tener más cuidado con el mantenimiento. Durante la consulta, hicimos varios estudios, incluyendo rayos X y resonancia magnética. El doctor me mostró en las imágenes exactamente dónde estaba el desgaste y me explicó que esto era común en personas de nuestra edad, especialmente en aquellos que, como yo, tuvieron una vida profesional activa. «Señor José», dijo, «no necesita dejar de caminar, pero vamos a adaptar su rutina». Fue ahí cuando aprendí una lección valiosa. No es porque envejecemos que debemos dejar de movernos, sino que debemos ser más inteligentes sobre cómo nos ejercitamos. El médico me presentó a un fisioterapeuta, el doctor Roberto, quien me enseñó ejercicios específicos para fortalecer los músculos alrededor de la rodilla sin sobrecargar la articulación. También comencé a hacer aquaeróbics 3 veces por semana en el gimnasio del barrio. Al principio, confieso que me sentí un poco avergonzado. Después de todo, era el único hombre en la clase. Pero las señoras del aquaeróbics me acogieron con tanto cariño que pronto me sentí como en casa. Doña Lupita, una de las participantes más antiguas, siempre bromeaba diciendo que yo era el galán de la clase, lo que hacía que todos se rieran y hacía las clases más divertidas. La combinación de fisioterapia, aquaeróbics y caminatas más moderadas hizo maravillas. En cerca de 3 meses, el dolor había disminuido significativamente. Más importante aún, aprendí a escuchar mi cuerpo. Hoy sé cuándo puedo esforzarme un poco más y cuándo necesito desacelerar. 2. Entendiendo nuestro cuerpo. Después de los 70, con el paso de los años, nuestro cuerpo cambia, y eso es tan natural como que el sol salga todas las mañanas. Es como una casa antigua. Necesita más mantenimiento, más cuidado y atención a los detalles. Cuando cumplí 70 años, mi nieta Alejandra me preguntó por qué tenía tantas medicinas en la mesita de noche. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba entender mejor estos cambios para explicarlos no solo a ella, sino principalmente a mí mismo. Abrazando el envejecimiento. Nuestra genética es como una receta de pastel que heredamos de nuestra familia. Algunos de nosotros tenemos una receta que nos hace envejecer más lentamente, otros más rápidamente. Mi abuela vivió hasta los 98 años, lúcida y activa hasta el final. Ella siempre decía, «José, cuida tu cuerpo como si fuera tu mejor amigo». Recuerdo una consulta reveladora con la doctora Marina, geriatra que me atiende desde hace 5 años. Tomó un álbum de fotos que mantiene en el consultorio
y me mostró imágenes de células jóvenes y envejecidas. «Mire, señor José», explicó, «nuestras células son como pequeñas fábricas. Con el tiempo, algunas piezas de esas fábricas comienzan a funcionar más lento, otras necesitan más mantenimiento. El sistema inmunológico también cambia. Es como un ejército que, con el tiempo, necesita más refuerzos. Por eso empecé a hacerme chequeos regulares. A principios del año pasado, descubrí que tenía la vitamina D baja, algo común en nuestra edad, principalmente porque, como muchos de mi generación, tenía el hábito de evitar el sol a toda costa. La doctora Marina me explicó que necesitamos sol, pero con moderación. Ahora todas las mañanas, entre las 7 y las 9, tomo mi café en la terraza, dejando que el sol toque mi piel por unos minutos. Es un momento que aprovecho para leer el periódico y hacer crucigramas. Con la suplementación adecuada y esta exposición controlada al sol, mis niveles de vitamina D se normalizaron en 4 meses. Impacto de las elecciones de vida. Aprendí de la manera más difícil que nuestras elecciones hacen toda la diferencia. Durante 35 años trabajé como chofer de autobús, haciendo la ruta Ciudad de México-Guadalajara. Era una vida ajetreada, sin horarios regulares para comer. Comía muy mal, frituras, refrescos, comidas rápidas en las paradas de carretera. ¿El resultado? A los 60 años recibí el diagnóstico de presión alta y principio de diabetes. Fue un susto que sirvió de alerta. Mi esposa María, siempre sabia, comenzó una verdadera revolución en nuestra cocina. Investigó, tomó cursos de cocina saludable y transformó nuestra alimentación. Empezó a preparar loncheras cuando aún trabajaba, arroz integral, pollo a la plancha, verduras al vapor. Al principio confieso que lo encontré extraño. ¿Dónde estaba la sal? ¿Dónde estaba el aceite? Pero poco a poco mi paladar se fue adaptando. Cambiamos el refresco por agua con limón, las frituras por frutas y nueces. María empezó a hacer un jugo verde todas las mañanas, col rizada con manzana y jengibre. Al principio, hacía muecas solo de ver ese líquido verde, pero hoy no puedo vivir sin él. En 6 meses, mis análisis ya mostraban una mejora significativa. La importancia del bienestar mental. Una cosa que noté es que muchos de nosotros, los mayores, queremos mantener nuestra independencia a toda costa. Yo mismo era así. No quería molestar a nadie. Intentaba resolver todo solo. Cuando me jubilé, pasé casi 6 meses prácticamente aislado en casa. Veía televisión todo el día. Apenas hablaba con los vecinos. Fue mi hija Ana quien notó las señales de depresión. Me inscribió, casi a la fuerza, en el centro comunitario del barrio. Al principio iba de mala gana, pero fue ahí donde mi vida cambió completamente. Conocí al señor Antonio, ex profesor de historia, que se convirtió en mi compañero de dominó las tardes de miércoles. Nuestras partidas son verdaderas clases de historia. Siempre tiene una curiosidad histórica para compartir entre una jugada y otra. También conocí a doña Clara, una señora de 82 años con una energía envidiable. Ella me enseñó a cuidar orquídeas y ahora mi balcón es un pequeño jardín colgante. Cada flor que se abre es una nueva alegría. Los martes y jueves tenemos clases de Tai Chi en el parque. Es impresionante cómo esos movimientos suaves pueden ser tan vigorizantes. El centro comunitario también ofrece charlas sobre salud mental. Fue en una de esas donde aprendí sobre la importancia de mantener la mente activa. Empecé a hacer crucigramas. Aprendí a jugar sudoku en la tableta que mis nietos me regalaron, e incluso me aventuré en clases de pintura de acuarela. Mis primeros intentos parecían más manchas coloridas que pinturas, pero la profesora siempre decía que lo importante era expresar los sentimientos, no crear obras maestras. 3. Los beneficios de la caminata que descubrí. Incluso después del susto con la rodilla, no abandoné las caminatas, solo las adapté, y quiero compartir con ustedes los beneficios maravillosos que siento. Como dice mi fisioterapeuta, Dr. Roberto, el movimiento es vida, señor José, solo necesitamos encontrar el ritmo correcto. Salud del corazón. Mi historia con la presión alta comenzó hace unos 15 años. Los números siempre estaban por las nubes.
16 por 10, a veces incluso más. Tomaba medicamentos, pero no veía mucha mejoría. Fue cuando comencé a caminar regularmente que las cosas cambiaron. Al principio, apenas podía dar 2 vueltas a la manzana sin quedarme sin aliento. Recuerdo una mañana específica, cuando encontré a doña Julieta, mi vecina de 82 años, caminando con más disposición que yo. Fue un momento de despertar. Ella me contó que caminaba desde hacía 20 años, todos los días, religiosamente. Comencé a acompañarla en las caminatas. Ella me enseñó el ritmo correcto. Si puedes conversar mientras caminas, estás en el ritmo ideal, decía. Con el tiempo, noté que subía las escaleras con más facilidad. Ya no me cansaba tanto al jugar con los nietos, y lo mejor, mi presión comenzó a estabilizarse. En la última consulta con el cardiólogo, Dr. Marcos, redujo la dosis de mi medicamento para la presión. Es como si cada paso fuera un pequeño masaje al corazón, explicó. La caminata regular fortalece el músculo cardíaco y mejora la circulación de una forma que ningún medicamento puede hacer solo. Músculos y huesos más fuertes. Hace 3 años, cuando nació mi nieto Pedro, apenas podía sostenerlo en brazos por más de 5 minutos. Mis brazos se cansaban rápidamente y la espalda me dolía. Fue un momento triste. ¿Qué abuelo no quiere jugar con su nieto? En la fisioterapia, aprendí que no era solo cuestión de edad, sino de acondicionamiento físico. El doctor Roberto me enseñó ejercicios simples que podía hacer en casa. Sentadillas apoyado en la silla, flexiones en la pared y, claro, las caminatas. Cada paso que das es un estímulo para que tus huesos se mantengan fuertes, explicaba. También comencé a hacer ejercicios con pesas pequeñas, siempre bajo supervisión. Al principio usaba latas de chícharos como pesas. Hoy tengo un conjunto de mancuernas pequeñas que uso 3 veces por semana. La diferencia es impresionante. No solo puedo cargar a mi nieto con más facilidad, sino también llevar las compras del supermercado sin problemas. Mejor digestión. Este es un tema del que muchos se avergüenzan hablar, pero es importante. Durante años sufrí de estreñimiento, tomaba varios tipos de laxantes, pero nada resolvía definitivamente. El cambio comenzó cuando asocié las caminatas con una alimentación más rica en fibra. Mi esposa María comenzó a incluir más frutas y verduras en nuestras comidas, y yo empecé a caminar justo después del desayuno. Es impresionante cómo ayuda el movimiento. Como dice mi gastroenteróloga, doctora Claudia, el ejercicio es como un masaje natural para tus intestinos. Hoy mantengo una rutina regular. Me despierto a las 7, tomo un vaso de agua tibia con limón, hago mi caminata de 40 minutos y luego tomo un desayuno sustancioso con frutas y cereales integrales. El resultado, ya no necesito ningún medicamento para que el intestino funcione. Metabolismo e inmunidad. Desde que comencé a caminar regularmente, noté cambios impresionantes en mi cuerpo. Primero, esa pancita que se negaba a irse comenzó a disminuir. No es que me haya quedado con cuerpo de atleta, ni de cerca, pero perdí 5 kilos en 6 meses, sin hacer ninguna dieta radical. Más impresionante aún fue el cambio en mi inmunidad. Antes bastaba con un vientecillo más fuerte para que me resfriara. Ahora, incluso en invierno, puedo mantener mi rutina sin problemas. Claro, me abrigo bien y evito caminar en horarios muy fríos, pero mi resistencia aumentó considerablemente. Mi diabetes también está más controlada. En la última consulta con la endocrinóloga, doctora Beatriz, quedó impresionada con mis análisis. Señor José, su hemoglobina glucosilada está excelente. Siga así con las caminatas. Son fundamentales para controlar el azúcar en la sangre. Calidad del sueño. Este beneficio fue una sorpresa maravillosa. Durante años sufrí de insomnio. Pasaba horas dando vueltas en la cama. Me levantaba varias veces durante la noche y despertaba cansado. Probé varios medicamentos para dormir, pero no me gustaba cómo me sentía al día siguiente, siempre mareado y con la sensación de estar empaquetado. Cuando comencé a caminar regularmente por la mañana, el cambio fue gradual, pero significativo. Primero, noté que estaba logrando dormir más temprano.
El cansancio bueno del ejercicio me hacía querer irme a la cama alrededor de las 22 horas, en lugar de quedarme viendo televisión hasta tarde. Después me di cuenta de que estaba despertando naturalmente, sin necesidad de despertador. Mi cuerpo encontró su ritmo natural. Como explica mi médico del sueño, Dr. Ricardo, el ejercicio físico regular ayuda a regular nuestro reloj biológico. Es como si estuvieras dando cuerda a tu reloj interno todos los días. 4. Las 2 prácticas más importantes que descubrí. Alimentación balanceada. ¿Sabes ese dicho, eres lo que comes? Me tomó 70 años entender realmente el significado de eso. Cuando mi nuera Patricia, que es nutrióloga, vino a vivir cerca de nosotros, quedó horrorizada con mi alimentación. Yo pensaba que estaba comiendo bien porque no exageraba en las cantidades, pero la calidad dejaba mucho que desear. Suegro, me dijo un día, ¿hacemos un experimento de un mes? Déjame ayudarte a reorganizar tu alimentación. Y así comenzó mi viaje de redescubrimiento de los alimentos. Primero, aprendí sobre las proteínas. Yo pensaba que la proteína era solo carne roja y como mi colesterol estaba alto, la estaba evitando completamente. Patricia me enseñó que existen muchas fuentes de proteína. Pescado, ahora como sardinas 2 veces por semana, ricas en omega 3, pollo, huevos, legumbres e incluso productos de soya. Me enseñó a preparar un delicioso tofu a la plancha con verduras. Al principio confieso que arrugué la nariz. El tofu me parecía comida de hippie, pero ella lo sazonó con hierbas frescas, ajo y un poquito de salsa de soya, y quedó delicioso. Hoy lo hago al menos una vez por semana. En cuanto a los vegetales, Patricia me enseñó una regla simple. Cuanto más colorido el plato, mejor. Cada color representa diferentes nutrientes, explicaba. Comencé a incluir espinacas, zanahoria, betabel, calabaza y brócoli en las comidas. María, mi esposa, aprendió a preparar las verduras al vapor para preservar más los nutrientes. Un cambio importante fue en el desayuno. Antes era solo pan blanco con mantequilla y café con azúcar. Ahora tomo un tazón de yogur natural con avena, chía. ¿Quién diría que yo a los 75 años iba a aprender a gustar de la chía? Plátano y un poco de miel. Los fines de semana hago hot cakes de avena con crema de cacahuate. Receta que aprendí con mi nieta Alejandra. Actividades para la mente. El segundo gran descubrimiento fue sobre la importancia de mantener la mente activa. Todo comenzó cuando olvidé el cumpleaños de mi hijo menor. Fue un susto. Siempre tuve buena memoria y ese olvido me preocupó mucho. En la consulta con la neuróloga, doctora Renata, aprendí algo fascinante. Nuestro cerebro es como un músculo, necesita ser ejercitado. Me recetó algo inusual, juegos y desafíos mentales. Señor José, usted necesita sacar a su cerebro de la zona de confort, dijo. Comencé con crucigramas después del café. Al principio apenas podía completar la mitad, pero con la práctica fui mejorando. Mi esposa notó la diferencia y decidió participar también. Ahora competimos para ver quién termina primero. También me uní a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio. Cada mes leemos un libro diferente y nos reunimos para discutirlo. Al principio estaba inseguro. Hacía años que no leía un libro entero, pero el grupo es muy acogedor y las discusiones son fascinantes. Ya hemos leído a Carlos Fuentes, Octavio Paz e incluso algunos autores contemporáneos que mis nietos recomiendan. La tecnología, que antes me asustaba, se convirtió en una aliada. Mis nietos me enseñaron a usar aplicaciones de juegos de memoria en el celular. Hay uno que es especialmente desafiante. Tengo que emparejar cartas con figuras iguales, y conforme voy acertando, el juego se vuelve más difícil. Mi récord actual es 12 pares sin error. Las clases de pintura los martes son otro punto destacado. Al principio pensé que no tenía ningún talento. Mis árboles parecían más manchas verdes que árboles de verdad. Pero la profesora Clara siempre dice, el arte no es sobre perfección, es sobre expresión. Hoy tengo un rinconcito especial en la sala donde expongo mis acuarelas. No son obras maestras, pero cada una cuenta una historia. Otra actividad que descubrí fue el Tai Chi.
Además de los beneficios físicos, los movimientos lentos y precisos exigen mucha concentración. Es como una meditación en movimiento. Al principio tenía dificultad para memorizar la secuencia de los movimientos, pero con la práctica noté que mi capacidad de concentración mejoró mucho. 5. Los 3 tabúes de la caminata, que aprendí a respetar encontrando el equilibrio. Cuando mi nieto Lucas me regaló un reloj contador de pasos en Navidad pasada, descubrí algo sorprendente. Estaba caminando mucho más de lo que debería. Tenía esa meta de los 10,000 pasos en la cabeza, número que vi en una revista de salud, pero la doctora, Carla, mi geriatra, me explicó que esa meta no es adecuada para todos, especialmente para nosotros, los mayores de 70. Señor José, dijo, mostrándome algunos estudios en su computadora, para su edad, entre 7,000 y 8,000 pasos diarios ya es excelente. Lo importante es la calidad, no la cantidad. Fue una revelación. Me estaba desgastando en vano, forzando mi cuerpo más allá de lo necesario. Aprendí a dividir mis caminatas en 2 momentos, una por la mañana, justo después del desayuno, y otra al final de la tarde, cuando el sol está más suave. Cada sesión de unos 25 minutos. De esta forma, logro mantener una rutina más equilibrada y menos cansada. Un descubrimiento interesante fue que los pasos que damos durante las actividades diarias también cuentan. Ahora me aseguro de levantarme durante los comerciales de la televisión, caminar mientras hablo por teléfono e incluso doy unas vueltas extra en el supermercado. Como dice mi fisioterapeuta, todo movimiento cuenta. Postura correcta. Este fue un aprendizaje que cambió completamente mi forma de caminar. Durante años, andaba con las manos hacia atrás, pensando que eso me daba más equilibrio. ¡Qué equivocación! En la fisioterapia, el doctor Roberto me explicó que esa postura fuerza la columna y puede causar problemas en las articulaciones. Me enseñó la postura correcta, pecho erguido, pero sin exagerar, cabeza alineada, mirando al frente, no hacia abajo, brazos relajados balanceándose naturalmente al lado del cuerpo. Imagine que hay un hilo jalando suavemente su cabeza hacia arriba, decía. Al principio, necesitaba recordármelo constantemente. Incluso pegué una notita en la puerta de casa. Postura. También aprendí sobre la importancia de los zapatos adecuados. Antes usaba cualquier tenis que encontraba en oferta. Ahora, invierto en calzado específico para caminar, con buena amortiguación y soporte para los arcos de los pies. Fue una inversión que valió cada centavo. Mis dolores de espalda disminuyeron significativamente. Un consejo valioso que recibí fue sobre el tamaño de los pasos. Solía dar zancadas muy largas, pensando que así caminaría más rápido. La fisioterapeuta me mostró que pasos más cortos y más controlados son mucho más eficientes y seguros, especialmente para prevenir caídas, evitando paradas bruscas. Esta lección la aprendí de la manera más aterradora. Una mañana estaba caminando normalmente cuando vi a mi amigo Carlos del otro lado de la calle. Me detuve abruptamente para saludarlo y sentí un fuerte mareo. Casi me caigo. Fue entonces cuando entendí por qué los médicos siempre hablaban sobre la importancia de comenzar y terminar las caminatas gradualmente. El doctor Pablo me explicó que las paradas súbitas pueden causar una caída brusca en la presión arterial, llevando a mareos e incluso desmayos. Es como un coche, señor José. No puede ir de 60 km/h a 0 km/h instantáneamente. Necesita disminuir gradualmente. Entonces, desarrollé una rutina. Comienzo la caminata muy despacio, en los primeros 5 minutos solo calentando el cuerpo. Voy aumentando el ritmo gradualmente hasta alcanzar mi velocidad de confort. En los últimos 5 minutos, voy disminuyendo el ritmo progresivamente. Es como una canción. Tiene introducción, desarrollo y finalización. Para mantener el ritmo, uso una técnica que aprendí con mi grupo de caminata. Elijo canciones con diferentes velocidades. Comienzo con algo más tranquilo, como Cielito Lindo. Paso a canciones más animadas en medio de la caminata y termino nuevamente con algo más calmado. Mis nietos incluso me ayudaron a crear una lista de reproducción especial en el celular.
6. Lidiando con cuestiones financieras y médicas. Esta es una parte de la vida de la que a muchos no les gusta hablar, pero es fundamental. Después de jubilarme, cada centavo pasó a contar aún más. Una de las primeras cosas que aprendí fue la importancia de organizar los gastos de salud, que no son pocos. Creé un sistema simple, una carpeta con divisiones para cada tipo de gasto médico. En una sección guardo todas las recetas y resultados de estudios. En otra, mantengo una libretita donde anoto los precios de los medicamentos en diferentes farmacias. Descubrí, por ejemplo, que el medicamento para la presión que uso tiene una variación de hasta 30% en el precio entre una farmacia y otra. También aprendí sobre los programas de descuento de los laboratorios. Mi cardiólogo me indicó un programa donde consigo mis medicamentos con 40% de descuento. Para obtener este beneficio, solo necesité registrarme con mi INE y presentar la receta médica. Un descubrimiento importante fue sobre los medicamentos genéricos. Al principio confieso que tenía prejuicios. ¿Realmente funcionan?, pensaba. Fue cuando mi hijo, que es farmacéutico, me explicó todo el proceso de control de calidad de estos medicamentos. Hoy uso varios genéricos y el ahorro es significativo. Una estrategia que adopté fue buscar alternativas naturales para complementar mis tratamientos, siempre consultando antes con mis médicos. Por ejemplo, descubrí que el té de jengibre ayuda a aliviar mis dolores articulares. No reemplaza mis medicamentos, pero me permite reducir un poco la dosis, lo que a largo plazo significa un ahorro considerable. Otro punto importante fue aprender sobre los derechos de los adultos mayores en el sistema de salud. Investigué y descubrí que tenía derecho a descuentos en varios servicios médicos y exámenes de laboratorio. Incluso, me uní a un grupo de apoyo en el centro comunitario donde intercambiamos información sobre programas de salud gratuitos y de bajo costo. En cuanto a los seguros médicos, fue un desafío entender todas las opciones disponibles. Mi hija Ana me ayudó a comparar diferentes planes y optamos por uno que cubre mis necesidades específicas, incluyendo tratamientos para mis condiciones crónicas. Aunque la prima mensual es un poco más alta, a largo plazo resulta más económico considerando mis gastos médicos regulares.